si me puedes, sí, empezar a explicar cómo llegaste al movimiento, un poco a la militancia, al activismo más que nada, en el movimiento anti-OTAN, y un Ujú. poco tu recorrido también antes y durante la transición, eso. Bien, pues mira, te explico. Yo el movimiento anti-OTAN, en realidad, llego desde el antifranquismo. Ujú, ¿Bien? Yo soy del País Vasco de ujú, origen, aunque vivo en Burgos. ujú, ¿Mm? Voy a estudiar a Barcelona, a la Escuela de Arquitectura Técnica. ujú, Eh, Estamos hablando de los años, vamos a ver, de los años 70 aproximadamente, o 70 y poco, y ahí hay un movimiento estudiantil muy fuerte. ujú, Entonces ya desde el País Vasco pues iba con inquietudes antifranquistas y allí me sumo a ese movimiento antifranquista estudiantil que es muy fuerte. ¿Mm? ujú, Posteriormente, en el año 74, llego a Burgos. ujú, Ya cuando estoy en Burgos, estoy ya militando en la organización del movimiento comunista ujú, y empiezo con el trabajo, vamos a llamarle, dentro del ejército de ujú, antimilitarista. ¿Mm? Y una vez de que termina eso, tras la muerte de Franco también, que termina el servicio militar, pues voy haciendo actividad política en diferentes terrenos, en lo que salga, pero sobre todo el antifranquismo. ¿Mm? ujú, Llega un momento en el que después de las primeras elecciones, etcétera, y también con el tema de la transición, que es algo frustrado, ¿eh? ujú, Porque la Constitución no recoge pues algunas de las cuestiones por las que yo y otra gente habíamos peleado, como era la forma de Estado, la monarquía de la República, o la depuración de mandos franquistas, en este caso no por la Constitución, sino por aspectos legales. Y claro, ahí hay un bagaje de trabajo antifranquista, sindical, antimilitarista, que cuando llega un momento determinado, ya en el momento en el que la UCD decide entrar a la OTAN, pues ya vuelco mis energías, lo mismo que otra gente, en eso, que pudiera haber sido en otra cosa, pero era lo que estaba encima de la mesa, lo que más importancia tenía en aquellos momentos para mí, y me vuelco en el trabajo pacifista durante varios años hasta después del referéndum, y posteriormente sigo con ese trabajo pacifista, pero cojo más todavía la vertiente del terreno ecologista, ujú, ¿eh? Es una especie de prolongación, sin abandonar el trabajo pacifista, pero cogiendo el trabajo ecologista y dentro del trabajo ecologista dedicándome más especialmente al trabajo antinuclear, ya que en ujú. Burgos en concreto hay una central nuclear de primera generación, que es la segunda más antigua de España en aquellos momentos, y empiezo a trabajar fundamentalmente en el movimiento ecologista. No en exclusiva, pero sí mayoritariamente le dedico la mayor parte del tiempo a eso. Eso sería Ujú, la breve historia de lo que vamos a decir el periodo de activismo. ujú. Entonces me estaba diciendo, pues te puedo preguntar cuándo naciste, en qué año, Nací en el año 1952. ¿vale? Y entonces luego llegas a la universidad, ¿en qué año exactamente? Si me lo... Pues llegué vamos a ver, a los 17 años, 17 y Ujú, 18, no recuerdo muy bien, o sea que habría que hacer la suma, 52 más esos 17 y 18 años, a la ujú. Universidad de Barcelona. Sí, y entonces, y en cambio, ¿cómo llegas? Me estaba diciendo en el trabajo dentro del ejército antimili, que me parece muy interesante. Es decir, ¿qué era el Sí, trabajo dentro del ejército? sí, pues todavía lo que en España fue el movimiento de objeción de conciencia o el Ujú, movimiento de insumisión, ujú, no, en esos años todavía no se estaba dando. ujú, Entonces, la gente que estábamos haciendo la mili con nuestros 20 años, pues teníamos unas convicciones vamos a decir, anti-ejército,
pero no antiejército por antiviolencia tampoco exactamente, porque también defendíamos, en aquellos momentos yo Es defendía, por ejemplo, la violencia revolucionaria. sí, exactamente. ¿Eh? Ese es otro punto muy interesante que va cambiando, yo creo, a través de los movimientos de los años 80. Efectivamente. Y entonces, cuando entro al ejército, ¿eh? pues nos reunimos gente que nos vamos conociendo, o bien porque nos conocíamos algunos de ellos por el País Vasco, otros por contactos que nos pasamos desde Burgos mismo, y vamos haciendo agrupaciones de soldados. ¿Y dónde haces la mili? Lo hago en el Servicio Geográfico del Ejército. Ajá. Servicio Geográfico. ¿En qué ciudad? En Burgos Ciudad. En Burgos. Sí. Y entonces, pues empezamos a trabajar un poquito, pues, por los derechos de los soldados, todo Ujú, esto clandestinamente, evidentemente. Y era más una posición, vamos a decirle, antifranquista. Veíamos que el ejército este no nos gustaba, había que reclamar derechos, había que reclamar depuración de los mandos que venían de los años anteriores, ¿m? Y utilizábamos cualquier cosa que pudiera ser pequeña, que se pudiera trabajar en pos de crear, pues vamos a ver, un descontento dentro del ejército, ¿no? Pues ujú, incluso por pequeñas cosas, o por el tipo de comidas, etcétera, y evidentemente por el tipo de autoritarismo que se daba en aquellos momentos en el ejército. ujú, El ordeno y manda, que los soldados pues no eran nada, teníamos que obedecer y callar, todo lo que decían los superiores era lo correcto, y ujú, entonces un poquito oponernos a eso. Entonces, ese trabajo lo ligaba yo también al exterior. Es decir, ujú, yo estaba en contacto también con el exterior porque tenía mucha disponibilidad para poder estar en la calle por el tipo de unidad en la que estaba yo metido. Yo era de ujú, los que tenían la fortuna de poder dormir en mi casa y no en el cuartel. mm, Y entonces, pues tenía la posibilidad también de tener contactos con otros compañeros que no hacían un trabajo antimili, sino que hacían un trabajo antifranquista, sencillamente. ujú. Y ¿Del entonces, movimiento pues llegaba. comunista o también de otros Sí, del partidos? movimiento comunista, no solamente, del movimiento comunista y de otra gente, de otras personas también, bien a título individual, bien con sindicalistas, etcétera. Ujú. ¿Mm? Y Y digamos comunistas que también, del Partido Comunista también. sí, con gente del Partido Comunista también teníamos contactos. Burgos es una ciudad de tamaño reducido, toda la gente se conocía, y Mm, en aquellos momentos en los que ya se empezaba a ver el cambio, el tema de coordinación democrática, etcétera, etcétera, pues ya todo el mundillo de la izquierda, incluido yo, pues nos íbamos conociendo, íbamos trabajando más o menos en conjunto con ujú, nuestras diferencias, pero bueno, con una cierta unidad. ujú, ujú. ¿Y cómo llegas al movimiento comunista? Es decir, a través de, pues, ¿qué experiencia? ¿A través de la universidad? ¿A través de la socialización dentro de la universidad? ¿O de tus padres? O no sé. No, mis padres, sobre todo mi madre, tenía un carácter en el País Vasco más nacionalista, Ujú, de carácter más nacionalista. Y entonces eso, por una parte, me influye, el carácter ujú, nacionalista, el tema del independentismo, etcétera, pero no es lo fundamental. Yo ahí en el País Vasco ya, siendo joven, tengo contactos trabajando en mi pueblo, que se llama Bermeo, que es en la provincia ujú, de Vizcaya, y tengo mis contactos con otra gente del pueblo con un carácter de trabajo también antifranquista fundamentalmente. Estoy integrado en lo que se llaman las comisiones de barrio, siendo muy joven, y allí ya empiezo a tener contacto con gente que en aquellos momentos empieza a perfilarse el movimiento comunista. ujú, Ellos me pasan el contacto en Barcelona de gente que acababa de tener contacto en Barcelona en el movimiento comunista, y entonces yo voy a Barcelona y contacto ujú, con ellos. Pierdo el contacto durante un año, mi primer ujú, año de estudios, pierdo el contacto por las citas, una cita mal dada, voy a una cita, no aparece nada, no aparece nadie, y bueno, no tengo más que esperar a otra cita para tener contacto con esta organización, pero mantengo contacto con la gente de la universidad. Yo estoy en arquitectura técnica y allí también hay mucho antifranquista, sobre todo gente del PSUC, que estaba ligado al ujú, PC,
y con gente de bandera roja, y tengo contactos con ellos, pero no a través de estar organizado con ellos, sino de compartir con ellos actividades por el tema de las manifestaciones o la pena de muerte, como el Ujú. periodo de Puig-Antich, Sí, sí, sí. etcétera. Estoy un año sin estar organizado en ninguna organización porque me falla la cita, Ujú, sencillamente. Y ujú, como eran ujú, citas clandestinas, retomar la cita me cuesta un año nada menos. ujú, ujú. Y entonces, pues luego hay todo el trabajo dentro del ejército y ¿te acuerdas algunas referencias, lecturas que hacías durante estos años? Pues hemos dicho que la cuestión de la violencia pues no estaba todavía bien clara y entonces supongo que según lo que también he entendido también a través de otras entrevistas, tampoco había muchas lecturas pacifistas, en estos años, es decir, referencias, yo que sé, a la no violencia, etcétera, etcétera. Sí, Pero había otras efectivamente. lecturas. ¿Te Sí, acuerdas un poco cuáles eran sí, sí. las directrices? Lectura pacifista, desde luego, no había Mm, posibilidades. Entonces era fundamentalmente en alguna librería, de forma clandestina, los clásicos del marxismo. mm, Era lo que se podía encontrar. Textos ujú, de Lenin, textos de Marx, que los íbamos adquiriendo desde el Manifiesto Comunista hasta otros libros, ir leyendo, ir comentando. Es decir, es una formación un poquito, yo diría que un tanto cliché, pero basado en el marxismo, ujú, fundamentalmente. ¿eh? Y el tema de la violencia, pues claro, ahí también me nutro yo de esas ideas de la violencia revolucionaria, la dictadura del proletariado, un poquito todas esas cuestiones, que la violencia es justificada siempre y cuando sea una violencia de tipo dictatorial, obrero, hasta que se llegue al socialismo y al comunismo. Ese tipo de ideas son las que predominan en la cabeza cuando yo tengo 18, 20, 22 años. ujú, ujú, ¿eh? entendido. Y en cambio luego, pues, ¿te acuerdas cómo se va formando el movimiento anti-OTAN? Es decir, los primeros grupos, cómo, pues, el movimiento comunista también se interesa la cuestión de la entrada de España en la OTAN, o a lo mejor también la cuestión es, del nuclear, pues, nuclear militar, sobre todo. Sí. Bueno, en aquel momento lo nuclear militar yo no lo mezclaba tanto, sino solamente Mm, lo nuclear como tal, que me parecía una energía que era rechazable. Yo creo que mi influencia viene fundamentalmente del movimiento comunista, que ujú, después de haber pegado un tropezón en las elecciones importantes y ver que el terreno electoral, la organización no estaba preparada para competir electoralmente como con los grandes partidos de la izquierda, el ujú, PSOE o el Partido Comunista, el movimiento comunista decide ir a trabajar a los movimientos sociales, al movimiento feminista, al movimiento anti-OTAN, movimiento anti-mili, y por ahí también es por donde yo entro a trabajar en el movimiento anti-OTAN. Y también como hay, evidentemente, en un sector de la población, pues un deseo de paz, que veo que es un terreno abonado para poder trabajar ahí. ¿en qué Entonces, sentido un deseo de paz? pues un terreno abonado en el sentido de que veo que los mensajes que vamos transmitiendo sobre la paz anti-OTAN, pues están vistos, bien vistos por una parte de la población, que no se nos mira como, vamos a llamarle, bichos raros. Ujú, Si yo me defino, por ejemplo, ante un sector de la población, sobre todo de la gente mayor, como marxista, como comunista, me ujú, miran como diciendo, bueno, ya se sabe que estos jóvenes son muy radicales, etcétera. Sin ujú, embargo, voy con el movimiento pacifista, voy con las ideas pacifistas, con las ideas anti-OTAN, y eso veo que cala en ujú, sectores mucho más amplios de los que calan las otras ideas que tengo. Entonces ahí veo una receptividad importante, sobre todo cuando comprobamos que, aunque son minorías muy activas, la gente que está organizada en el movimiento anti-OTAN, pero que consiguen movilizar pues, a un determinado sector de gente relativamente importante, ujú. ¿eh?
que hasta entonces no conseguíamos ver manifestaciones de varios miles de personas. En Burgos era una cosa impensable, exceptuando en la época de la petición de la amnistía, en los años 70, quitando eso, pues no había habido movilizaciones importantes. Y vemos que a eso esas movilizaciones prenden en la población, con lo cual Y, pues me anima a seguir también en esa dirección. y en tu opinión, ¿por qué prendía este tipo de ideas? O, es decir, la cuestión de la paz, pues, y por qué sobre todo había un rechazo tan amplio dentro de la población española con respecto a la OTAN. Sí, Ya pensando que los españoles, según los datos, tampoco se interesaban mucho de las relaciones internacionales. claro. Yo todavía no hago, desde luego no estoy pensando mucho en las relaciones internacionales, Mm, etcétera. No estudio mucho ese tema. mm, Sencillamente es un poquito por intuición que veo que la gente responde mejor. Pero yo creo que en parte, debe ser también que se va perdiendo, en cierta forma, el miedo al periodo del franquismo que hemos vivido, ujú, que no se hablaba de ello. Por ejemplo, en mi casa no se hablaba del periodo franquista y eso que en mi familia pues ha habido muertos por mm, parte del bando republicano, ha habido muertos, ¿no? Pero en mi casa no se hablaba y lo mismo en muchos hogares. Yo creo que en los años 80 y ya ese miedo se va perdiendo, ujú, parece que la democracia se va estabilizando. El tema del deseo de paz, habiendo habido una guerra y luego otra guerra mundial al de poco tiempo, ujú, se quiere evitar a toda costa la guerra. Y yo creo que hay una especie de sector de la población bastante amplio que quiere huir de la posibilidad de que podamos estar metidos en, pues eso, en organismos que puedan estar propensos a tener otro conflicto, como en este caso, en el periodo de la Guerra Fría con los dos bloques, ¿no? Y eso ujú, en la población hace que mejor la idea de que, mira, ya hemos tenido una guerra, vamos a dejar pasar esto, ujú. y aunque en el referéndum se ve que la oposición es mayoritaria a la entrada de la OTAN, también Mm, hay un sector importante que considera que mejor la paz y mejor mantener una neutralidad. sí, y participa también en los movimientos antinucleares de, por ejemplo, en el País Vasco al finales de los 70. Sí, bueno, yo ahí no participo directamente. Ujú, Participo, pero participo de forma coordinada. Es decir, yo conozco el tema de la central nuclear de Garoña. La mm, central nuclear de Garoña nace en el año 1972. ujú, ¿Eh? Justo eh, me pilla a mí en un momento determinado en la mili, haciendo la mili, cuando me llevan a la central nuclear a hacer una visita del ejército, de soldados del ejército que llevan a hacer una visita y veo las instalaciones. Pero ya iba con una idea predeterminada que las nucleares no me gustaban, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a trabajar en el movimiento antinuclear organizado. ¿M? Y desde ahí tengo contactos con los antinucleares vascos. ¿Eh? Pero no de una forma directa de trabajar dentro de esas organizaciones, sino coordinando acciones, porque el movimiento antinuclear vasco también tiene una coordinación con el movimiento antinuclear de Castilla y ujú, León, de Burgos, de Rioja, etcétera, porque está cerca del País Vasco, sobre todo cerca de Álava, de Vitoria y ujú, de Bilbao. Y hacemos cosas conjuntas de manifestaciones, etcétera, contra la central nuclear de Garoña. ujú, Entonces, yo todo ese periodo lo vivo mirando un poquito desde la distancia lo que está sucediendo en el País Vasco y sobre todo el conflicto que se está dando con el tema de ETA y la central nuclear de Lemóniz. En una serie exactamente. de contradicciones internas, es decir, por una parte quiero que pare, pero por otra parte los métodos no me parecían ajustados y adecuados. Pero ahí hay una cosa también de ver un poquito las manifestaciones que son muy grandes hacia Lemóniz y entonces un poquito pues lo miramos con una cierta envidia desde Burgos de que ojalá pudiéramos hacer así, ¿no? Ujú, Incluso recuerdo una vez de que yo era uno de los, vamos a llamarle, líderes del movimiento antinuclear en Burgos, que una de las manifestaciones que tuvimos en Burgos con el tema de Garoña, hubo una carga muy importante de la Guardia Civil, hubo varios detenidos, una carga, eh, pedimos con el gobernador civil de Burgos una entrevista para pedirle
explicaciones por qué había sido dado esto, y recuerdo que el gobernador civil y sobre todo el coronel de la Guardia Civil que mandó la fuerza en aquellos días decía que hay que cortar por lo sano porque no queremos que Garoña se convierta en una nueva Lemoniz. Ujú, Ellos estaban preocupados con eso y por ujú, eso consideraron, por ejemplo, en aquella ocasión que tenían que habían hecho una carga de ese estilo. A mí me mm. llamó mucho la atención, pero bueno. Entonces, ¿tú te acuerdas cómo, es decir, todavía a finales de los 70 la policía actuaba de forma dura, digamos, durante las manifestaciones? Sí, ¿Y hay una sí, diferencia entre los 70 y 80, en tu opinión? sí, sí. Sí, en los primeros años de las manifestaciones contra la central nuclear de Garoña, una vez de que se dio ese paso de intervenir una primera vez, la policía actúa en todas las manifestaciones y con violencia. Mm, ¿eh? Y eso siendo los manifestantes grupos reducidos. Digo grupos reducidos entre 300 y 500 personas, que ujú, sencillamente con una barrera de seguridad delante de la central podían contener aquello sin ningún problema de que pudiéramos sobrepasar esa barrera. Pero sin embargo llevan la táctica de dar un escarmiento a los manifestantes mm, y todos los años consecutivamente yo diría que hay efectivamente lo que dices tú, en los años 70, prácticamente todos los años, ya una vez de que se empieza, hay mm. cargas de la Guardia Civil contra los manifestantes, aparentemente sin motivo. Sí, sí. Bueno, Gladys del Estal muere durante Si un Gladys del Estal muere, por mm, ejemplo, pues esa es una prueba que lo mm, mismo podía haber pasado en el País Vasco o en Garoña. ¿eh? ujú, O sea que en una de las cargas, Gladys del Estal, efectivamente, muere también ahí. mm, Y se convierte en un símbolo antinuclear. mm. Sí, y en cambio, ¿cómo se van organizando los primeros comités anti-OTAN, si te acuerdas? Bueno, hay una primera iniciativa que creo de las primeras, o de las primeras que hay, que son en Madrid y en Barcelona, fundamentalmente en Madrid, y a raíz de que se organiza la primera organización de Madrid, que recuerdo nombres, por ejemplo, Carlos Otamendi, que era el portavoz, etcétera, Mm, Carlos Otamendi, pues ya en los diferentes sitios, incluido Burgos, también Segovia, recuerdo, empezamos a organizarnos gente, a prepararnos con el tema de la OTAN, porque ya sabemos que en el programa de gobierno de Calvo Sotelo eh, ya está la idea en su inicio, cuando habla en el programa, en el Congreso, en el programa de la entrada de España a la OTAN. ujú, Entonces, claro, yo creo que hay también hay un sector de personas, entre las que me incluyo, que tenemos una cierta gana, unas ciertas ganas de decir, hemos salido con la transición con un sabor de boca, pues algo amargo. Por una parte contentos, porque ha habido un cambio, pero por otra parte con el tema de la república, la monarquía, etcétera, como insatisfechos, como se había avanzado poco y quizás se podía haber avanzado algo más. Y yo creo que ahí tomamos, en cierta forma, yo creo que parte de mi generación, entre los chicos y chicas, diríamos que entre los 30 y 40 años, esa generación, pues una especie de pequeña revancha, y ahora con el movimiento anti-OTAN, pues ujú, vamos a ver si le damos una lección al Estado ujú, ¿eh? Y conseguimos al menos pues, paralizar pues, uno de los planes más importantes que puedan tener los militares españoles, que es la entrada de la OTAN, aunque coincide también luego posteriormente con el gobierno del PSOE, pero en aquellos ujú, momentos lo estaba impulsando la UCD y queremos oponernos a toda costa, aunque cuando está el PSOE también seguimos oponiéndonos con ganas, o sea que no es que mm, nos pare una sigla socialista para seguir con el tema de la OTAN. mm. ¿Y qué no te gustaba de la OTAN, digamos? ¿En qué sentido? Había también una superposición entre la OTAN y los Estados Unidos, de alguna forma. Perdona, repítemelo. Sí, no, ¿qué no te gustaba, es decir, de la OTAN? ¿Por qué a vosotros no y vosotras no os Sí, gusta la OTAN? ¿Y por qué sí. había esta casi, yo creo, superposición entre Estados Unidos y la OTAN? Como si la OTAN fueran los Estados Unidos. Bueno, para nosotros, para lo que era el MC y para mí los Estados Unidos,
pues eran, digamos, la cúspide de lo que llamábamos el imperialismo. Estaban pues las intervenciones, lo que pueden ser en América Latina, era el país hegemónico, era el vértice, en cierta forma, de lo que supone el capitalismo y era el líder de la OTAN. Entonces, Estados Unidos ha tenido, pues yo creo que una mala propaganda también en España. No se le ha visto muy bien en general, o al menos en sectores relativamente amplios. ¿eh? Con lo cual, uniendo el tema de la OTAN como el tomar parte de un bloque militar que no queríamos a toda costa, sino preconizábamos la neutralidad, y eso unido a que era precisamente Estados Unidos el que lideraba eso, pues entonces, claro, los esfuerzos se redoblaban. Para nosotros los Estados Unidos eran el demonio, en cierta forma, por decirlo de alguna forma. En tu opinión, ¿por qué? Bueno, además de vuestra visión politizada de la cuestión, había una buena parte de los españoles que igualmente no veían de buen ojo a los Estados Unidos con respecto a otros países europeos. Y todavía creo que España es uno de los países que tiene más sentimiento antiamericano. Mm, Pues no sé exactamente por qué sería el sentimiento antiamericano. No he parado en eso, pero sí es cierto que nosotros hacíamos mucho hincapié y que calaba en la gente. Mm, Yo no sé si quizás fuera porque a Estados Unidos se le veía con posibilidades de armarla una buena. Es decir, mm, hizo lo de Hiroshima y Nagasaki, tenía el poder suficiente para entablarse en peleas con cualquiera, dominaba los pequeños países, por decirlo así. Quizás puedan ser un cúmulo de cosas por los que la gente le ve como un amigo no muy recomendable para caminar por la senda de la paz. Un amigo poco recomendable, mala compañía para trabajar con la paz. Quizás ujú. fuera eso. ¿eh? Y luego había también un rechazo fuerte a las bases Sí, americanas. sí, en la misma dirección. Yo creo que es la Mm, misma dirección, ¿no? Después de haber sufrido una guerra civil y luego tener bases norteamericanas aquí en el Estado español, y de cómo, pues eso es una injerencia clara. Quizás la gente lo pueda ver así. Nosotros insistimos también, evidentemente, en eso. Yo creo que después de una guerra tan dura, todas las familias o muchísimas familias afectadas, pues eso se ve como un riesgo, como un peligro también, ¿no? ujú, Si los americanos tienen bases, pues también podemos ser un blanco. Con lo cual, pues claro, el amigo americano pues es un amigo que no lo deseamos. Y yo creo ujú, que en la población española, en parte de la población española, puede haber un sentimiento ambivalente, porque luego hay otra parte de la población española, como se demuestra en el referéndum, que ve que puede ser un paraguas de protección frente al comunismo, frente al Pacto de Varsovia. Hay otro sector de la población mayoritario que lo ve así. Pero ujú, también un sector importante en la otra dirección, de que con mal amigo nos salíamos y vamos con estos. ujú. Y en cambio, con respecto al otro bloque, a la Unión Soviética, al Pacto de Varsovia, ¿qué idea teníais? Bueno, también teníamos una posición crítica, muy crítica. También teníamos una posición en aquellos momentos respecto al Pacto de Varsovia y también respecto a la Unión Soviética, que considerábamos que estaba mirando más por los intereses propios que Ujú, por lo que era por una paz social en el mundo, aunque su propaganda pudiera en esa dirección, que era una cosa de defensa, y no solamente que lo miráramos también con suspicacia, sino estábamos convencidos de que el Pacto de Varsovia pues tampoco tenía que ser, que era una alianza militar, que eso no convenía y que la escalada podía ir a más, que se podía pasar de la Guerra Fría pues a un estadio superior que podría terminar en una tragedia ujú, mucho mayor. Pero tampoco éramos, evidentemente, ni favorables ni neutrales ante el Pacto de Varsovia, sino críticos. Ahora, ujú, como teníamos a los Estados Unidos más cerca, al querernos meter la UCD en la OTAN, pues entonces, claro, el objetivo principal para nosotros era la OTAN y, y los Estados Unidos.
Pero ya te digo que éramos también muy críticos con el Pacto de Varsovia, ¿eh? Ujú. Pero, sin embargo, por ejemplo, mirando la documentación en Madrid, Sí, pues había como una tensión entre, en los, por ejemplo, en la CAO, entre sectores prosoviéticos y lo que en cambio, sobre todo, por ejemplo, los ecologistas que estaban sí, en contra de la Unión Soviética. No sí. sé si te acuerdas algunos de estos debates. Sí, algo me acuerdo, pero poco. Claro, Mm, evidentemente cuando se recogen dentro de organismos unitarios las fuerzas de izquierda, también hay sectores prosoviéticos y relativamente importantes también dentro de ese movimiento anti-OTAN, con lo cual pues era ¿Y pues los muy sectores comprensible. prosoviéticos de dónde llegaban, digamos? ¿Eran comunistas dentro del Partido Comunista Sí, pues también? eran comunistas, no tanto del Partido Comunista ya, Ah, porque para entonces Carrillo, yo creo que presidente del Partido Comunista o secretario del Partido Comunista ya se estaban distanciando, ujú, ¿eh? Pero era además de sectores que se habían salido del Partido Comunista, porque el Partido Comunista empezaba ya a sí, tener una orientación más propia con las ideas del eurocomunismo, etcétera, se iban perfilando con una actitud más independiente de la Unión Soviética y había sectores que generaron sus propios partidos minoritarios de un corte prosoviético mm, pensando que la Unión Soviética era la guía, vamos a llamarle lo que se decía, de lo que era el socialismo y que tenía que encabezar a las fuerzas de la izquierda a nivel mundial. Con lo ujú, cual, pues ahí nos juntamos diferentes sectores. Eso a nivel de Madrid, quizás de Barcelona, se notaría más. En ciudades ujú, más pequeñas, yo creo, lo que conozco más de Castilla y León, ujú, eso se daba menos. ¿eh? La Unión Soviética para aquellos años no tenía tantas simpatías ya. ujú, Eran, o si había simpatías, era de gente muy concreta, muy poquita gente. ujú. Y entonces dentro, por ejemplo, en el caso de Burgos, ¿cómo estaba organizado el había un comité anti-OTAN? ¿Cómo se organizaba la, digamos, el activismo? Sí, mira, en Burgos, voy a mirar la fecha porque le he estado repasando. ¿eh? Gracias. Sí, sí, sí. Luego te Luego, puedo si enviar. sabes alguna documentación, porque pues tengo un capítulo donde me gustaría hacer como una contraposición entre lo local y lo internacional. Es decir, Bien, pues luego te enseño como... algunas Ah, páginas por si te interesan. Algunas páginas ujú. te enseño a través de esto por si te interesan y caso de si te interesaran, pues te lo mandaría por correo o lo que sea por si lo Ah, pudieras utilizar. ¿eh? gracias. Vale. Bueno, pues fue en septiembre de 1981, el 20 de Ajá, septiembre, y yo creo que coincidiendo también con una iniciativa a nivel estatal en la que Burgos se adhiere, es la primera vez que se da algo organizado, que es una serie de firmas, 250 firmas, que pagamos en el diario local más importante, que se llama el Diario de Burgos, había dos diarios, pues lo publicamos allí con las aportaciones de las personas con el tema de por la paz, OTAN no, y ujú. solicitando referéndum. ¿eh? Esto fue el 20 de septiembre del 81, ¿Y cuando aparece esto. 20 quién de lo septiembre, firma este manifiesto, ese llamámosle? manifiesto sigue un poquito las pautas del estatal y ese lo tengo, por si te interesara. Sí, 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 ¿eh? evidentemente. Sí, Y qué personas firman sí, lo para firman dar una idea? personas de Ajá, todo tipo me refiero, de todo tipo de organizaciones políticas, de independientes, trabajadores, profesionales, ¿eh? En concreto, no sé si lo consigues ver un poquito por ahí. sí, un poco más arriba. Sí, sí, bueno, muy mal, muy mal, Muy pero mal lo lees, ¿no? parece muy Bueno, interesante. pero ya Sí, te lo hay la podría. relación de todas las Sí, firmas. el texto es este y luego todo lo demás son firmas. Ujú, Las columnas son firmas de personas, que hay un poquito un espectro de lo que es la izquierda progresista ujú. y antifascista, bueno, antifascista, progresista y anti-OTAN en Burgos. O sea que ya estamos todos metidos en ese tema. Y esa Y es la primera. católicos de base también. ¿eh? Católicos. También, Mm, también, también.
gente que está militando en organizaciones cristianas, pero que son antifranquistas. O sea, digamos que es el núcleo. Dentro de esas 250 personas representan lo que más o menos se mueve en Burgos en el antifranquismo, en cierta forma. Y el Incluidos porque periódico os deja publicar el manifiesto. sí, Entonces sí, también los medios de comunicación apoyaban la sí. causa. Los medios de comunicación empiezan también ya a estar mejor situados de cara a la democracia, aunque es una página pagada. Ah, vale. Es una pagada. O sea, cada persona hace una aportación económica para poder pagar la página esa. Ajá, Pero luego, ya por su cuenta también, el Diario de Burgos empieza a publicar notas de prensa, que hasta ajá, hace poquito tiempo, en los años 70, era muy difícil que publicaran ninguna noticia y empiezan a claro. publicar cosas. Pero esta, digamos que quizás sea una de las primeras veces que el Diario de Burgos, aunque sea cobrando, pero decide poner una página que nos lo admite Claro, de las personas del mundo antifranquista anti-OTAN. exactamente. Por eso, en mi opinión, también es importante el movimiento anti-OTAN porque también va, digamos, engendrando una nueva relación con los medios de comunicación, Sí, entre, sí. de alguna forma. Y luego, entonces, después del manifiesto, ¿cómo sigue Sí, mira, la después del actividad? manifiesto y una vez de que España entra en la OTAN, pues el movimiento decae algo, pierde intensidad, evidentemente, pero luego, posteriormente, en Burgos, en el año 1983, se crea un organismo que se llama Asamblea Anti-OTAN por la Mm, Paz y el Desarme. ¿eh? ujú, Empezamos a levantar cabeza después de que la UCD nos mete en la OTAN y después de un cierto parón. ujú, Y al de poco tiempo, esa organización que es unitaria, que está en base a esas 250 personas de la carta que te digo, de la carta ujú. firmada, y son 250 porque en esa página no entran más, podrían haber sido quizás 500, pero había que pagar una página y eran las El 250 espacio, personas, los primeros que se apuntan, sí. estando los más significativos, pues al de poco tiempo, pero no te sabría decir la fecha exactamente, pues ya se desgaja de ahí la plataforma cívica, que va Ujú, unida al Partido Comunista a nivel estatal. El Partido Comunista de España a nivel estatal se desgaja del movimiento unitario anti-OTAN y crea ujú, su propia plataforma. Y en ujú, Burgos y en los demás sitios sucede un tanto de lo mismo. Hacen su propio grupo. Su propio grupo. ujú. Entonces, en este grupo de, de la plataforma cívica de Burgos por la salida de España de la OTAN, que se llama así, pues están, vamos a llamarle, los militantes del Partido Comunista de España y los afines, la gente, pues, o votantes, o como le queramos llamar, afines al Partido Comunista. Ujú, Y en el organismo que se había generado unitario en el año 1983, en la Asamblea Anti-OTAN por la Paz y el Desarme, ¿eh? Eso que se mantiene hasta el referéndum, pues eso recoge a 16 organizaciones. Recoge 16 organizaciones, entre organizaciones de corte religioso cristiano, organizaciones políticas de izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociación de mujeres. Es un abanico muy ujú, amplio. Y gente independiente. ujú, Entonces trabajan esos dos organismos a partir del año 1983, que es ujú. cuando ya se empieza a pedir que se haga un referéndum para intentar sacar España de la OTAN. ¿Y por qué a vosotros de la, digamos, asamblea anti-OTAN, pues no convence la plataforma cívica del Partido Comunista? Bueno, lo Mm, intentamos primero por las buenas y luego poniéndoles mala cara. Pero ¿cómo vais a romper la unidad? Pero no hay forma. No hay mm, forma. Ellos tienen ya, y eso que las relaciones, pues, entre las diferentes personas eran muy buenas, pero ujú, ellos ya han tomado una decisión, o no sé si es que hayan tomado una decisión, o sencillamente, pues el Comité Central del Partido Comunista de España les dice, oye, pues hay que hacer una asociación y punto. ujú, Y esto es lo que va a misa.
Es un Ujú, poquito también, incluso, cuando posteriormente recuerdo, cuando justo antes del referéndum de la OTAN, Chiqui Venegas, el secretario de organización del PSOE, ujú. dice, porque además lo tengo recogido en palabras textuales tuyas de la prensa, que si hay militantes socialistas que hagan campaña a favor de la salida de la OTAN, serían expulsados del partido. Ah, ¿Eh? claro, Sí, porque había varios socialistas, sí, bueno, sí, antes de la entrada en la OTAN, casi todos, efectivamente, evidentemente, y efectivamente, luego también porque, seguían claro, porque alcaldes también. el alcalde de Madrid, Tierno Galván, Claro, que van a las sí, corrientes, sí. está apoyando a la salida de España de la OTAN y está apoyando los encierros que hay para pedir un referéndum, etcétera. Es decir, que hay socialistas que no van con la línea, pero también pues tienen una presión por parte de su dirección y creo que es en Las Palmas, tengo el recorte de prensa, creo que es en Las, bueno, no sé si en Las Palmas, bueno, el recorte lo tengo aquí por si te interesara también, Sí. cómo llega a decir Chiqui Venegas que serían excluidos del partido si hicieran campaña, las personas que hicieran campaña a favor de la salida de la OTAN. Pues yo creo que el Partido Comunista posiblemente con un centralismo mayor que en el Partido Socialista pasaría algo así. ¿Eh? Mm, No hay muchas razones que nos dan, sino sencillamente, pues en un momento determinado, dicen en esta plataforma unitaria de la Asamblea Anti-OTAN de Burgo, que se salen porque van a crear otra organización. ¿Y cómo funciona? Posteriormente, Dime, dime. posteriormente, pero muy posteriormente, justo antes del referéndum, hay alguna cosa conjunta que se intenta hacer. Pero Ujú, si no, cada uno va por su lado, ¿eh? mm. Y en cambio, ¿cómo funcionaba la asamblea? Ya la elección del nombre asamblea, pues ya Sí, da alguna pista. pues no recuerdo cómo es la reunión inaugural, pero yo creo que la sensación que tengo es de que fue fácil, o sea que era muy rodado todo. Pues gente que decidimos, oye, nos vamos a reunir para hacer esto, ¿qué os parece? Bien, 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 a todo el ¿Y mundo le dónde pareció os bien, reuníais? ¿eh? Nos ¿Dón reuníamos en un local que se llamaba Ateneo Los Otros, ah, Ateneo Los Otros, en el barrio de Gamonal. ajá, Ateneo Popular Los Otros. ajá, Fundamentalmente nos reuníamos allí. Allí eran las reuniones semanales ajá. o cuando se terciara, pero normalmente semanales y muchas veces más, porque era un grupo minoritario pero muy activo y muy entusiasta. Es decir, que teníamos mucha marcha. Estábamos Sí, todo el tiempo incordiando, ¿no? Por así sí. decir. Y no recuerdo ahora ¿Y exactamente. cuántas personas más o menos se reunían? Pues activas que se movieran, pues habría unas 20 personas, calculo yo, que se movieran de forma continuada, de forma diaria, vamos a llamar. Y luego, pues circunstancialmente, pues eso se podría llegar a triplicar o lo que sea. No hablo de Ujú, manifestaciones, sino en campañas concretas de o reparto de octavillas o hacer murales o lo que sea. Se reunía a bastante más gente. Pero lo que son activos, activos de esos de que no paran, pues hay una veintena de personas que en una ciudad como Burgos, claro, se nota mm. mucho cuando 20 personas dan guerra de forma diaria. Y luego en las manifestaciones había evidentemente más personas que tampoco participaban de forma tan activa cotidianamente. Sí, pues en las manifestaciones yo creo tendría que, mira, eso por ejemplo no lo he mirado, pero lo podría mirar, el número de Mm, manifestantes que dan los diarios, ¿no? Pero yo sí. creo que hubo manifestaciones de 5.000 personas, Ujú, que para lo que era un Burgos, pues quitando el periodo inicial de que se pedía la amnistía y la democracia, etcétera, pues en Burgos no se habían vuelto a dar esas manifestaciones, se habían sí, sí, paralizado. sí. Y había mujeres. Sí, había mujeres también. Y dentro de las mujeres, si no recuerdo mal, bueno, lo tengo en un folletito también por aquí, estaba también, vamos a ver, es que tengo aquí, a ver, las firmas. Sí, estaba la Asamblea de Mujeres, por ejemplo. Ujú, Estaba la Asamblea de Mujeres. ¿Eh? mm, Asociaciones de vecinos, ujú. bueno, y organizaciones de todo tipo, coordinadora de cristianos en el mundo obrero, en fin, es un folleto que te lo puedo enviar. Sí, sí, por Sí, favor. porque aquí están las personas, los grupos que lo conforman y es una cosa de lo más variopinta, o sea, que llega a mucho tipo de sectores sociales, que es lo que Y hace que se llegue a gente.
¿Y conseguíais tener unidad en las decisiones? ¿Cómo se tomaban las decisiones? Pues las decisiones se tomaban por mayoría, pero Ujú, prácticamente por consenso. ujú, Es decir, era muy difícil rechazar una propuesta porque todas las propuestas que había, a no ser que fueran muy descabelladas, se aceptaban. Es decir, que había una idea tan unitaria y tantas ganas de hacer cosas que si alguien presentaba una propuesta, pues le veíamos la forma de llevarla a cabo o de mejorar esa propuesta. Pero ujú, no había, digamos, una pelea entre organizaciones para ver quién se lleva el gato al agua. No, ujú, había un clima de unidad muy alto. Era lo que prevalecía, que es una de las cosas más llamativas con las que me he encontrado yo en los diferentes movimientos que he ido trabajando, conociendo a lo largo de los años. Era una cosa ujú. muy unitaria, al menos en Castilla y León y lo que es en Burgos. En Sí, Madrid supongo que habría más rivalidades entre partidos. Aquí era quitando ese desgajo del PC que se genera en otra organización, la cosa era muy unitaria, muy unitaria. Y prácticamente por consenso, prácticamente. ujú, ujú. Y fundamentalmente, pues si te acuerdas, si había debates sobre reflexiones sobre exactamente la misma idea de guerra o la Guerra Fría, o antes has dicho que pues se organizaban murales, si te acuerdas alguna actividad de este tipo. Debates muy poco. Mm, Activismo puro y duro. ajá. Yo diría que No había fundamentalmente a eso. efectivamente un momento de reflexión sobre temas Pues en poquito, estas poquito, asambleas. poquito de reflexión. Yo Ajá, creo que la gente reflexionaba en todo caso en las organizaciones que estaba o individualmente en las lecturas que hacía, en los papeles que recibía, pero era un organismo más de trabajo de actividad en el que teníamos un objetivo claro, un mínimo de común denominador en el que todos nos unía, el tema del referéndum y la salida de la OTAN, y entonces el enemigo era la OTAN y eran Estados Unidos, no teníamos un problema de debate con el tema del Pacto de Varsovia, etcétera, y vamos a llamar que elementos de reflexión, de debate, de vamos a quedar un fin de semana para debatir tales mm, textos, etcétera, prácticamente eso no. era Ujú, inexistente, era activismo, mm, activismo. ¿Y te acuerdas que, pues, había alguien que pintaba murales, actividades de este tipo? Sí, sí, pues teníamos, vamos a llamar nuestros, entre comillas, especialistas, gente Sí, que sabía que era más imaginativa, ajá, haciendo pintadas o lo que sea, y entonces pues esa gente era la que pues hacía las pintadas, hacía los murales, normalmente murales pues muy vistosos, murales bastante bien vistos por la gente. Digo bastante bien vistos porque eran murales que se respetaban mucho, que no suele ser una cosa muy habitual, que haces un mural y al cabo de 3, 4 semanas pues te la estropean o lo que sea. Pues ajá, eran murales que duraban, murales que paraba la gente y se quedaba a charlar contigo, que te echaba una mano. ¿eh? ajá. En fin, había especialistas entre los que mejor. Y hay fotos de estos murales. Sí, 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 también, también. Yo creo, eso no lo he mirado, pero creo que tengo fotos. Porque y para acabar, y luego te dejo, también si te acuerdas si había alguna relación o con otros movimientos europeos, por ejemplo, italianos o ingleses, de Alemania, o si vosotros eh, pues viajabais hacia otros países para participar en otras manifestaciones, es decir, si había contactos No, con otros países. no. Como movimiento anti-OTAN, como trabajo Mm, pacifista, desde Burgos, no, ujú. no. Eso no sé a nivel estatal de Madrid cómo sería. Sí, Desde entonces Burgos, es no. algo solo de Madrid y Barcelona, Sí, supongo, pero desde efectivamente. Burgos no. Mm, Yo particularmente he tenido contactos tanto en París como en Bruselas, pero con el tema de ecología. ujú. Con el tema de ecología, pero Y no esto después. posteriormente, Mm, posteriormente, pero no con el tema del pacifismo. ujú. ¿eh? Entendido. Y tampoco había gente que iba a dar charlas.
Desde lo que es Burgos hacia el exterior, no. Lo que es desde el exterior hacia Burgos, sí. Por ejemplo, catalán, Paco Fernández Güell, que es una persona relevante. Sí. También, pues estuvo en Burgos. Estuvo en Ujú, Burgos haciendo una charla. Y lo que me comentabas también, por ejemplo, antes de cómo en el movimiento anti-OTAN parece que hay una cierta apertura de la prensa española también mm, a recoger mejor este movimiento que mm, anteriormente, que toda la época mm. anterior. En Burgos, por ejemplo, también un síntoma de eso es que se hace una charla en concreto organizada por Periodistas por la Paz, Ah, que sí. es la primera vez que nos llama a nosotros muchísimo la atención que una Ajá. charla pública la hagan los periodistas con el título de Periodistas por la Paz e intervienen periodistas de Burgos. Ujú, Eso fue también pues una especie de vaya, periodistas que siempre nos parecían que eran un poquito como de derechas, porque no se ujú, publicaba, claro, por los dueños de los diarios, no ujú, se publicaban artículos normalmente por temas progresistas o de izquierda, y sin embargo sería una conferencia también. Es decir, que los ujú, periodistas, no sé cuántos ni en qué sector, pero se organizaban, ujú, ujú, se ujú. organizaban. Entendido. Y ultimísima, y si tienes tiempo, podemos hablar otro día, una horita, y Sí, nada más. Y ¿te acuerdas la imagen de América Latina que teníais? sí, Porque también ese otro aspecto que, pues, hay toda también una referencia a Nicaragua, es decir, sí, ya efectivamente el mito de la Unión Soviética y de la revolución bolchevique ya pues se aleja totalmente del imaginario de los activistas, en cambio ahí sigue fuerte el imaginario de los guerrilleros de América Latina y todo esto. sí, tiene una influencia enorme. De Mm, hecho, en el MC se le dedica mucha atención a América Latina, mm, se hacen muchos actos de solidaridad. En Burgos hacemos un trabajo muy intenso con eso, pero no solamente era el MC, pues había, pues eso, Comité de Apoyo a Nicaragua, Comité de Apoyo a El Salvador, Comité de Apoyo a América Latina, había diversos comités de apoyos, con poquita gente, pero también bastante activos. Y América Latina era una especie de esperanza, era la luz, no era lo pasado que era la Unión Soviética de que, uy, qué lejos está aquello, wow, aquello. China, qué lejos está China. No, sino que era algo que lo teníamos ahí al lado, ¿no? Y de Burgos también mucha gente se movilizó para ir a esos países a hacer voluntariado, en fin, a conocer la Nicaragua, la experiencia de cerca, en fin. ¿Y tú viajaste No, o no, no fui a vosotros? América Latina. Yo a América Mm, Latina no fui. Pero la gente que trabajaba aquí en la solidaridad con América Latina había, aprovechando el verano de vacaciones, el mes de vacaciones de verano, ahora suelen ser 15 días y otros 15 repartidos, pero antes era el mes entero, la gente se iba a América Latina. mm. Se iba, pues una vez de que triunfó la revolución nicaragüense, pues yo recuerdo de gente que iba y luego volvían aquí y volvían contentos y montaban conferencias, en Mm, fin, para explicar y la gente iba a escucharles, oye, ¿qué habéis visto allí? ¿Y cómo están las cosas? ¿No? mm, Otra cosa está que luego ya con el tiempo, pues Nicaragua, bueno, como muchos otros sitios, pues nos hemos llevado nuestros desencantos, pero bueno, América Latina efectivamente. era la luz, ¿no? Era la luz.